Dile a todas sus oraciones. Estrenada en 1990, Goodfellas conmocionó a todo el mundo con sus descripciones gráficas de la violencia y el caos en el sistema mafioso de Nueva York. La emblemática película sigue la historia de Henry Hill, mafioso y miembro de la familia criminal Lucchese de Nueva York. Nos lleva a través de sus locas y salvajes aventuras junto a Tommy DeVito y Jimmy Conway. Pero ¿sabías que por muy sangriento que fuera el montaje final de la película, el corte original era aún más gráfico? Tras una revisión fallida de la audiencia de la prueba, la película tuvo que ser seriamente reajustada. Estas son las escenas de Buenos Muchachos que tuvieron que cambiarse para pasar el corte. La película Goodfellas. A finales de 1990, Goodfellas llegó a los cines con una acogida bastante positiva. La película ha sido alabada como la mejor película de Martin Scorsese de todos los tiempos, tanto por los fans del director como por la crítica cinematográfica. No es de extrañar, ya que el nivel de detalles intrincados y excelencia artística empleado en la producción de esta obra maestra era absolutamente digno de tales connotaciones. Como ocurre con cualquier obra maestra del cine, se dedicó mucha atención a hacer de Buenos Muchachos la representación perfecta de la vida de la mafia. No se trata de una película destinada a retratar la extravagancia del estilo de vida de la mafia, como ocurre con la mayoría de las películas de mafiosos. En su lugar, muestra al público los detalles sangrientos, altercados peligrosos y la dramática interacción que se produce en las profundidades del sistema penal. Pesos pesados de Hollywood como Ray Liotta, Robert De Niro, Paul Sorvino y, por supuesto, Joe Pesci dejaron su huella en esta icónica película. Pero lo que finalmente llegó a la pantalla no era exactamente todo lo que el director tenía en mente. En el mundo del cine, todos los directores se enfrentan a una batalla constante, y es mantener el equilibrio entre la expresión artística y la recepción comercial. Hubo que revisar escenas e introducir cambios en algunas partes del argumento para que la película fuera más atractiva para el público sin comprometer la calidad de la historia. He aquí un par de escenas de la película que tuvieron que ser revisadas para pasar el corte. La apertura en frío. Desde las primeras escenas de la película Goodfellas, los espectadores se ven inmersos en el tumultuoso mundo de la mafia. Las escenas iniciales presentan a Henry Hill, interpretado por Ray Liotta, Tommy DeVito, interpretado por Joe Pesci, y Jimmy Conway, interpretado por Robert De Niro. Se ve a los tres conduciendo por la noche, con música de fondo, y también se oye un extraño ruido sordo. Preocupado por este ruido, el viaje detuvo el coche y se bajó, y abrió el maletero. A continuación, la cámara muestra a un hombre gravemente golpeado que parece casi muerto. En un momento que conmocionó e intrigó al público, Tommy saca un cuchillo y apuñala al hombre 3 veces antes de que Jimmy acabe con él de varios disparos. Esta escena inicial tiene lugar antes de los créditos iniciales, inyectando a Goodfellas la violencia brutal y truculenta que proporcionó a los espectadores una introducción a las diferentes personalidades de los 3 gángsters. Puso de relieve la malignidad errática de Tommy, la atención distante de Henry y la serena eficacia que caracterizó al personaje de Jimmy durante toda la película. Pero lo más siniestro de esta escena es la revelación final de que el hombre que había sido asesinado en el maletero del coche no era otro que Billy Batts, interpretado por Frank Vincent. Billy Batts es un antagonista secundario de la película y miembro de la familia del crimen Gambino. Lo que es aún más asombroso fue la verdadera razón por la que Billy fue asesinado. Como se reveló más tarde en la película, el trío se había reunido con Billy en un bar propiedad de Henry. Billy había estado celebrando su salida de prisión. Pero lo que comenzó como una simple reunión social, pronto tomó un giro terrible cuando Billy decidió sermonear a Tommy sobre cómo solía ser un limpiabotas antes de su incursión en la vida de gángster. El insulto fue puntuado después con la icónica frase de Billy a Tommy: "Ahora vete a casa y coge tu caja de zapatos". Este fue el insulto que selló su destino. Pero no era exactamente así como debía desarrollarse esta escena, según el plan inicial. Verás, según los planos iniciales que se proyectaron ante un público de prueba, Tommy debía apuñalar a Billy 7 veces en pantalla. Con ello se pretendía representar con precisión las escenas sangrientas que a veces acompañan a la vida de los gángsters. Pero durante la primera proyección de la película ante un público de prueba, la acogida de esta escena no fue precisamente positiva. Las escenas eran tan brutales que se dice que algunos de los miembros del público de prueba abandonaron la sala desde la primera escena.
Estarán de acuerdo en que una reacción así sería bastante mala para cualquier película, por no hablar de una pieza cinematográfica tan icónica como Goodfellas. De esta primera crítica, era volver a la mesa de dibujo. El director Martin Scorsese, junto con Nicholas Pileggi e Irwin Winkler, productor de la película, se discutió cómo reducir el gore manteniendo la integridad de la historia. Conseguir este delicado equilibrio era esencial, porque la película no solo debía ser una obra de arte, pero también había que recibirla con los brazos abiertos. Para combatir este problema, se decidió llegar a un compromiso, y las escenas se ajustarían ligeramente para hacerlas más cómodas de ver. En lugar de 7 puñaladas, se redujo a 3 en pantalla, con los sonidos del resto rellenando la imaginación del espectador. De este modo se mantenía la intensidad de la escena, representada por las 7 puñaladas, aunque solo 3 fueron representados para que los viera el público. También permitía al espectador seguir la trama, dándoles una experiencia inmersiva como pretendían los cerebros de la película. Cuando Goodfellas se estrenó para el público, esta primera escena se convirtió en una de las más icónicas de la película, recibiendo el reconocimiento del público por su descripción de la brutalidad que a veces salpica la vida de la mafia. También preparó al público para la experiencia en la que estaba a punto de sumergirse. Introdujo el tono y el ritmo de la historia, dando a la película una sensación de realismo, que suele ser difícil de conseguir en muchas películas de gángsters y mafiosos. Aunque este cambio pueda parecer insignificante, todo cineasta experimentado sabe que las pequeñas cosas marcan una gran diferencia. La polémica en torno a la muerte de Spider. Si eres fan de la película Goodfellas, es muy probable que la escena que más recuerdes de la película sea la muerte de Spider. Para muchas personas, esta escena queda grabada para siempre en su memoria. ¿Pero sabías que esta icónica escena sangrienta estuvo a punto de no salir en la versión final? Goodfellas en su totalidad es considerada por muchos una de las películas más sangrientas de su época. Las escenas gráficas se representaron de la forma más realista posible, dándole la sensación de un documental. Más de lo que realmente era, una película. Por la naturaleza violenta de esta película, en un principio, Warner Brothers quería que Martin Scorsese recortara esta importante escena de la muerte de Spider. Aunque el argumento se centraba principalmente en el personaje de Henry Hill, Tommy era conocido por su terrible temperamento y por ser extremadamente impulsivo. 2 defectos en su carácter que finalmente jugaron un papel muy importante en su muerte. Una escena clave en el arco de Tommy en Goodfellas fue cuando asesinó brutalmente a Spider, interpretado por Michael Imperioli. Aunque Spider no hizo mucha aparición durante la película, su pequeño papel se convirtió en una de las escenas más inolvidables de la icónica obra maestra cinematográfica. En esta escena, Spider sirvió bebidas a la tripulación de Tommy, Henry y Jimmy. El trío estaba jugando a las cartas y al parecer, Spider, el camarero, olvidó traerle la bebida a Tommy. El despiadado mafioso lo consideró un insulto y se apresuró a mostrar su placer. La situación empeoró cuando el resto de la tripulación estalló en carcajadas cuando Tommy se puso a discutir con Spider. Tommy acabó disparando al joven en el pie. Pero este no era el final del drama. Algún tiempo después, Spider volvió y les sirvió bebidas de nuevo con una escayola en el pie. Tommy empezó entonces a burlarse de su pie, enfureciendo mucho a Spider. En un ataque de ira, Spider insultó a Tommy para valoración de Jimmy. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro mortal. El intercambio encendió un fuego en Tommy, y el suceso culminó con él disparando a Spider varias veces, matándolo. Si la descripción te ha parecido sangrienta, deberías ver las imágenes. Las escenas eran tan gráficas que Warner Bros. No estaba del todo de acuerdo con lo violenta que se representaba la muerte de Spider. Creían que hacía a Tommy demasiado antipático y podía alterar la percepción que el público esperaba del gángster. Pero en realidad, ese era el objetivo de la escena. La única razón por la que se inventó el personaje de la araña fue para mostrar al público lo brutal y despiadado que podía llegar a ser Tommy. Al fin y al cabo, no se trataba de una historia romántica sobre la ostentación y el glamour que acompañan al estilo de vida de los gángsters. El objetivo era describir la naturaleza horripilante y aterradora de formar parte de la mafia. La escena era, de hecho, una representación exacta del personaje de Tommy. Se había descrito a sí mismo como un psicópata total. Por eso era esencial para el desarrollo de su personaje que ejemplificara este rasgo en la pantalla. También era esencial que se incluyera la escena, para explicar algunos de los acontecimientos posteriores que tuvieron lugar en la película.
Scorsese argumentó que si la escena de la muerte de Spider se eliminaba de la película, podría entorpecer la percepción que el público tenía del personaje de Tommy, ya que pretendía mostrar hasta qué punto el hombre se dejaba llevar por sus emociones. Martin Scorsese se mantuvo firme, explicando estas diversas razones al estudio. Pero el estudio también tenía sus propias preocupaciones. Hacer la película demasiado gráfica marginaría a una categoría de espectadores, haciéndola atractiva solo para un grupo selecto de personas. Aunque esto pueda parecer algo bueno, en el mundo del cine en realidad no lo es. Los cineastas experimentados se esfuerzan por atraer a un público general, racionalizando sus contenidos para que cualquiera pueda disfrutar de las escenas. Por suerte, Martin Scorsese pudo convencer a Warner Bros. De que la escena de la muerte de Spider era realmente crucial para el desarrollo de la historia. Los telespectadores no tuvieron apenas problemas con los detalles sangrientos de la muerte de Spider, lo que fue un gran alivio. En última instancia, la escena ayudó a cimentar el legado de la película, como un retrato sin complejos de la auténtica realidad que se esconde tras las bambalinas de muchas bandas. Odiarlo o amarlo. Pero no se puede negar el hecho de que la escena sangrienta jugó un papel importante en hacer de Buenos Muchachos la obra maestra icónica que es hasta hoy. Cameo de Catherine Scorsese. Una de las escenas más queridas de Goodfellas involucraba a la madre de Martin Scorsese, Catherine Scorsese, que interpretaba el personaje de la madre de Tommy DeVito. En esta escena, Tommy, Jimmy y Henry aparecen en casa de la madre de Tommy en mitad de la noche. Esta visita debía ser una gran sorpresa, ya que la mujer llevaba mucho tiempo sin ver a su hijo. Catherine intercambió cálidos abrazos con el viaje, comentando que hacía mucho tiempo que su hijo no la visitaba. Todos se sientan para una comida rápida, compartiendo un breve momento de paz en un mundo lleno de caos y caos. ¿Pero sabías que esta escena estuvo a punto de eliminarse del montaje final? Tras las críticas del público de la prueba, el estudio temió que la película fuera odiada. Esto se debió a que desde el principio de la proyección, la gente empezó a irse. Se puso tan mal que el estudio comenzó a cuestionar muchas cosas sobre la película. Miembros del público dejaron notas airadas sobre lo gráficas que eran las escenas, un indicio de que la película incitó demasiada ira en el público, que no era la consecuencia prevista. La escena de Catherine Scorsese fue la infame escena que se cortó de Goodfellas. O al menos casi. Algunos espectadores consideraron que la escena era demasiado larga y que había que eliminarla. El estudio también creía que la escena ralentizaba el ritmo de la película. Fue una experiencia cinematográfica sin igual, caracterizada por filas y filas de violencia. Incorporar una escena cálida y maternal a una historia tan dramática parecía fuera de lugar. Se consideró una distracción, una desviación del ritmo habitual que se había mantenido desde el principio de la película. Sin embargo, tras un examen más detallado de las críticas del público, el estudio descubrió que a la inmensa mayoría le había encantado la escena. Humanizaba a los personajes, mostrando otra cara que había quedado oculta tras el gore y la violencia. Reveló al público que aunque estos personajes eran asesinos a sangre fría, que no tenían remordimientos por sus actos y estaban dispuestos a eliminar a cualquiera para ascender en el escalafón, en el fondo seguían siendo humanos. La aceptación de su hijo por parte de la madre de Tommy no nació de la ignorancia. Ella sabía exactamente lo que era, un gángster. Pero a pesar de este evidente defecto en su persona, le cogió en brazos. En ese momento, no era el lunático furioso que acaba de asesinar a otra persona por un simple insulto. Era un hijo en brazos de su madre. La escena sirvió para romper el círculo vicioso de violencia que impregnó la película desde el principio hasta el final. Fue un soplo de aire fresco en un mundo de asesinatos sin sentido y violencia colectiva. Martin Scorsese reveló más tarde que la icónica escena fue en realidad muy improvisada. La única instrucción que se dio a Catherine Scorsese fue dar la bienvenida a casa a su hijo perdido. Una vez iniciado el rodaje, se convirtió en un flujo natural, culminando en lo que se ha descrito como una de las escenas más inolvidables de la, por otra parte, sangrienta película. También resultó que la visita de Tommy no había estado motivada por su deseo de visitar a su madre. En su lugar, se dirigía a enterrar a Billy Batts, al que acababa de moler a palos. Su visita fue para recoger una pala, mientras el trío se dirigía a donde planeaban enterrar al mafioso. El cuchillo que Tommy había usado en el asesinato de Billy también era de la cocina de su madre, convirtiendo la escena en una parte indispensable del argumento.
El arresto del joven Henry. Antes de que el público echara un vistazo a la placa trasera de un Pontiac Grand Prix, a toda velocidad por la autopista de noche, la imagen inicial de Goodfellas, la película nos informa de que esta historia se basó en hechos reales. Pero no todas las descripciones de la película eran exactas. Aunque se intentó mantener la integridad de la historia tratando en lo posible de alinear los relatos del Henry Hill de la pantalla con la versión de la vida real. Algunas de estas escenas fueron sensacionalizadas, ignoradas o completamente cambiadas. Aunque se mantuvieron algunos detalles importantes, se alteraron nombres y otros pequeños detalles. Jimmy Burke se convirtió en Jimmy Conway, Tommy DeSimone se convirtió en Tommy DeVito y Paul Vario en Paulie Cicero. La única excepción fue Tommy, cuyo nombre completo se utilizó durante toda la película. Uno de los momentos culminantes de Goodfellas fue al principio, donde vemos al joven Henry Hill, interpretado por Christopher Serrone, iniciar su ascenso en el mundo del crimen. En estas primeras escenas, vemos cómo empieza a trabajar para el equipo de Paul Cicero, haciéndoles algún que otro recado. Sus sencillas tareas se convierten rápidamente en graves actividades delictivas, y en su primera misión es detenido. En la película, el joven Henry empieza a trabajar junto a un joven Tommy. Un día, mientras intentaban vender los cigarrillos que les habían asignado, llega la policía. Tommy huye de la escena, pero Henry no tuvo tanta suerte. Durante los interrogatorios, Henry se niega a revelar información alguna sobre sus superiores o sobre el origen de la mercancía ilegal que vendía. Más tarde, Jimmy elogia a Henry por permanecer callado, con la icónica frase: «Nunca delates a tus amigos y mantén siempre la boca cerrada». ¿Pero fue esto exactamente lo que ocurrió en la vida real? La verdad es que no. Según la versión real de los hechos, Henry no trabajaba con Tommy en aquel momento, ya que el Henry de la vida real era en realidad 7 años mayor que Tommy DeSimone. De hecho, el relato del arresto de Henry no fue exactamente tan interesante como lo retrató la película. En aquel momento, él y el hijo de Lenny Paul Vario intentaron utilizar una tarjeta de crédito robada para comprarle a la mujer del hermano de Paul neumáticos de nieve para su coche. Cuando los dos regresaron a la casa, fueron detenidos por 2 detectives de la policía. Pero al igual que en la película, Henry se negó a dar información a la policía. Lo único que reveló fue su nombre. Gracias al abogado de Paul, Henry quedó en libertad bajo fianza. Su silencio ante las graves intimidaciones policiales le granjeó el respeto de Jimmy Burke y Paul Vario, que empezaron a ver en él un gran potencial. Como esta era menos sensacionalista que la versión cinematográfica, se cocinó una nueva historia apta para el público de cine y a todo el mundo le encantó. Esto no era necesariamente un problema, ya que la película no pretendía ser una biografía de la vida de Henry. Al contrario, se trataba de elegir las piezas necesarias para que la historia destacara. El público no tuvo ningún problema con esta alteración de la historia, ya que no era una degradación, sino una mejora de la versión real. La infancia de Tommy DeVito y Henry Hill. En Goodfellas, Henry Hill y Tommy DeVito trabajaron juntos de adolescentes, y su incipiente amistad se convirtió en un vínculo inseparable. La versión de Martin Scorsese de la historia sitúa a los 2 socios de la mafia en el mismo lado de la valla. Los dos, junto con Jimmy, colaboraron estrechamente en diversas actividades ilegales. Desde el principio, Henry era un amigo muy leal. Una vez sirvió de valla para Tommy, permitiéndole escapar de ser arrestado por la policía arriesgándose. Con los años, su amistad creció a pasos agigantados. ¿Pero se conocieron realmente de adolescentes los verdaderos Henry y Hill y Thomas DeSimone? Bien, en realidad no. Según la historia real, no fue así. Aunque ambos se conocieron cuando aún eran muy jóvenes, no trabajaban exactamente juntos como adolescentes como retrataba la película. En la película, Henry se encariña instantáneamente con Jimmy tras verlo llegar a una fiesta en la que Henry se encargaba de la comida y la bebida. A partir de entonces empezaron a trabajar juntos. Jimmy presentó a Henry a Tommy, que tiene más o menos la misma edad que Henry. Según el libro Wise Guy de Nicholas Pileggi, en el que se basa la película, esto era bastante erróneo. El Tommy de la vida real conoció a Paul Vario a los 15 años, y para entonces Henry también se había labrado una reputación, trabajando para Paulie y su equipo. En el libro, Henry describía a Tommy como un chico delgado que llevaba un traje de sabelotodo y un bigote de lápiz. Tommy empezó entonces a trabajar a las órdenes de Paulie, Jimmy y por supuesto Henry. Por eso, aunque trabajaron juntos cuando aún eran muy jóvenes, la relación de trabajo no era exactamente como se retrató en Goodfellas.
Sin embargo, el trío de Henry, Jimmy y Tommy estuvieron implicados en muchas actividades ilegales en la vida real. Esto incluía secuestros de camiones, cercado de propiedades robadas y muchas cosas más. Sin embargo, algunas representaciones de la película guardaban un parecido bastante notable con los hechos reales. Por un lado, de los amigos más íntimos de Henry en la película, Tommy fue el primero en morir. Pero definitivamente no era el caso. Desapareció misteriosamente, y hasta hoy se desconoce el paradero de sus restos. Aún no está muy claro qué le ocurrió ni quién fue el responsable de su desaparición. Hay muchas teorías que intentan explicar qué le ocurrió exactamente a Tommy DeSimone, pero la más aceptada es que la desaparición fue una represalia por el asesinato de Billy Bates y Ronald Jarrett, ambos estrechos colaboradores de John Gotti. Debido a esto, mucha gente cree que el propio Gotti debe haber asesinado a Tommy, mientras que otros afirman que Paul Vario informó a los Gambino de que Tommy estaba implicado en las muertes de Bates y Jarrett. Antes de seguir con el vídeo, aquí está la elección del suscriptor para hoy. A lo largo de la película Goodfellas, la química entre Ray Liotta y Joe Pesci fue bastante notable. Era como si conocieran personalmente a los Tommy y Henry de la vida real. Dieron mucha vida a la historia, lo que le permitió llegar a las alturas que ha alcanzado hoy. Los dos personajes, unidos por su afición a la delincuencia, rompían las reglas y a menudo se salían con la suya. Asolaron la tierra, grabando dolorosamente sus nombres en el corazón de sus víctimas. La descripción casi exacta de la naturaleza sangrienta de la mafia expuso al mundo otra faceta del crimen organizado con la que muchos no están familiarizados. De verdad, Goodfellas merece el trono de una de las mayores obras maestras cinematográficas jamás conceptualizadas y actualizadas a lo largo de la historia. Comparte con nosotros tu opinión al respecto en la sección de comentarios. Volvamos al vídeo. El tiempo de Henry Hill en el ejército. El tiempo en el ejército. Un aspecto importante de la vida de Henry Hill que quedó fuera del guión de la película fue su paso por el ejército. Mucha gente no lo sabe. Pero en junio de 1960, con unos 17 años, el verdadero Henry Hill se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Durante ese tiempo, sirvió en el 82 de la división aerotransportada en Fort Bragg, en el norte de California. Esto no fue antes de su implicación con la mafia, sino después. De hecho, su alistamiento no nació del amor a su país, sino una estrategia para escapar de los largos brazos de la ley. Verás, por esa época, el FBI estaba llevando a cabo una investigación sobre la reunión de la cumbre de la mafia de los Apalaches de 1957. Esto dio lugar a una investigación del Senado sobre la delincuencia organizada y los vínculos que tenía con varias empresas y sindicatos. Debido a ello, se publicaron los nombres de casi 5,000 miembros y asociados de las 5 principales familias del crimen. Henry busca entonces en la lista parcial, pero no encuentra el nombre de su empleador, Paul Vario, entre la familia Lucchese. A lo largo de sus 3 años de servicio en el ejército, Hill mantuvo sus contactos con las mafias. Tampoco dejó de esforzarse. Se encargaba de los detalles de la cocina, por lo que podía vender los excedentes de comida para ganar algo de dinero extra. Esto, por supuesto, no estaba permitido, y se expondría a graves castigos si le pillaban. Pero entonces, tendrías que atraparlo primero. También se dedicó a la usura, dando anticipos de sueldo a sus compañeros, que cobraba con intereses después del día de paga. Es más, llegó a vender cigarrillos libres de impuestos para aumentar sus ingresos. Antes de ser licenciado, Henry pasó 2 meses en el calabozo. No fue necesariamente por las numerosas actividades delictivas que hemos destacado antes. Se trataba de un delito diferente. Su castigo venía de robar el coche de un sheriff local, así como de participar en una brutal reyerta en un bar con marines y un civil. Tras ser licenciado del ejército, Henry Hill regresó a Nueva York e inició la fase más notoria de su carrera delictiva. En esta fase, cometió varios delitos atroces, como incendios provocados e intimidación. También volvió a secuestrar camiones y dirigió una banda organizada de coches robados. No está claro por qué Martin Scorsese decidió omitir este detalle crítico sobre su vida, pero como decíamos antes, Goodfellas no era una biografía de Henry Hill. En cambio, su objetivo era mostrar la naturaleza brutal del estilo de vida de la mafia, utilizando la historia de Henry como caso de estudio. El cómo soy gracioso. Escena. La película Goodfellas nos regaló muchas escenas inolvidables. Entre ellas se encuentra la infame escena How Am I Funny, que en realidad se basó en una experiencia real de Joe Pesci.
En esta escena en particular, se puede ver a Henry y a otros escuchando una de las historias de aventuras de Tommy mientras están en un restaurante. Mientras todos ríen en un momento de júbilo, Henry trata de halagar el sentido del humor de Tommy llamándole gracioso. En el estilo habitual de Tommy DeVito, no se lo toma muy bien. A continuación, comienza a interrogar a Henry al respecto utilizando la icónica frase, ¿qué gracia tengo? La tensión aumenta de inmediato en esta escena, ya que Henry no sabe qué responder a la pregunta. Intenta explicar que no pretendía insultarle, pero Tommy sigue presionándolo al respecto, preguntándole si lo ve como un payaso o alguien que pretendía divertirle. Tras un breve momento de silencio palpable, que pareció una eternidad, Tommy revela que estaba bromeando con Henry, y este estalla en carcajadas. Apenas unos segundos después, Tommy tuvo otro de sus estallidos de ira contra un responsable del restaurante. Esto llevó a Henry a llamarle gracioso de nuevo, y más tarde una tercera vez, pero esta vez, la reacción de Tommy fue menos seria, ya que la tensión inicial se había disipado. Esta se convirtió en una de las escenas más icónicas de la película. En su día, Pesci trabajó en un restaurante frecuentado por mafiosos. En un intento de halagar a uno de sus clientes habituales, Pesci le dijo que era un tipo divertido. Pero el hombre no se lo tomó muy bien. Tenía un enfoque único. En lugar de informar al resto del reparto sobre ello, mantuvo la idea entre él, Pesci y Ray Liotta. Imagínese la cara del reparto mientras se desarrollaban las escenas, con el corazón apretado al creer que la tensión entre los actores era real, ya que no formaba parte del guión. Estos sencillos matices se convirtieron en la base del legado de Goodfellas. Hoy en día, la película está considerada como una de las mejores, si no la mejor, película jamás hecha, inmortalizando para siempre los nombres de Martin Scorsese y el resto del reparto en el Salón de la Fama de la historia del cine. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.